Estamos hablando acerca de la Biblia y de dónde venía, de dónde vinieron los varios manuscritos, y tenemos que saber si la Biblia es confiable o si no lo es. Bueno, los rollos del Mar Muerto, estas fueron escrituras meticulosamente copiadas por los escenas. Y de hecho, este grupo no era ortodoxo, tenían una tendencia cabalista. Pero los manuscritos antiguos que ellos copiaron eran exactamente como aquellos que encontrados en la Biblia hoy en día. Así que ellos, de hecho, apoyaron a la Biblia. Hasta el libro de Daniel, meticulosamente respaldado por esos manuscritos antiguos encontrados en 1949. Entonces, ellos probaron que la Biblia no había cambiado en todo este tiempo, y estos manuscritos fueron muy entusiasmantes. Pero luego otros manuscritos interesantes han sido encontrados, aparte de esos famosos que fueron encontrados, aparte de este famoso que fue encontrado cerca de Alejandría, y esa es toda una serie de evangelios gnósticos. La revista Time informó de esto hace un tiempo atrás. Palabras del pasado: 46 escrituras excavadas acerca de Nag Hammadi en Egipto. En el 1945 cambió opiniones sobre la temprana cristiandad. Ahora, interesante, Egipto era la sede de la ciencia oculta, y estos fueron enterrados para guardarlos seguros. ¿De quién? Obviamente de los primeros cristianos que destruyeron la antigua librería pagana. Y estos manuscritos han sido encontrados desde el 1945 y están cambiando las opiniones del mundo. Algunos budistas están diciendo que si hubieran sabido que el cristianismo tenía tal manuscritos, ellos ni siquiera necesitaban haber sido budistas. Ahora, ¿qué dicen esos manuscritos? Esos son los llamados los evangelios perdidos, que son tan famosos hoy en día. Tenemos el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, y todos esos maravillosos manuscritos iluminando lo que los cristianos tempranos querían. Bueno, había los ebionitas, había los marcionitas, había los gnósticos, había los supuestos seguidores de Tomás. Todos ellos básicamente creían en la deidad del hombre y que Jesucristo no tenía deidad exclusiva. Todos ellos creían esto. Leamos del Evangelio de Pedro para ver qué tiene que decir, que ha sido excavado, y usted me dice qué piensa, si es confiable. Leámoslo. Por si acaso, esas escrituras gnósticas son apócrifas y por esto son sagrados, según la tradición, como leímos. Bueno, la cruz habló y caminó. Jesús había muerto en el día antes hablando sus últimas palabras: mi poder, ¿por qué me has dejado? Su cuerpo fue tomado y puesto en la tumba. Pero ahora, mientras el sábado amanecía... Uy, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué día es el sábado ahora? El domingo se ha convertido en sábado aquí. El sábado, como domingo, era guardado solo en Alejandría, en Egipto, y en Roma. En el resto del mundo cristiano guardaba el día sábado, el séptimo día. Entonces, en el sábado ha sido removido al domingo. Amaneció el sábado, una gran voz vino del cielo. ¿Es esto confiable? Bueno, veamos cuán digno de confianza es el resto. Una gran voz vino del cielo y 2 hombres descendieron. Y la piedra que bloqueaba la tumba se movió de su lugar por sí sola. La Biblia no dice eso. Y mientras los soldados romanos miraban boquiabiertos, 3 hombres salieron de su tumba, 2 de ellos apoyando al otro. ¿Oh, Jesús no podía caminar cuando él salió de la tumba? ¿Su resurrección no era tan ilustre? Con la cruz siguiendo atrás. Oh, toda sola la cruz se mueve. ¿Acaso fue la cruz enterrada con él? No, la cruz le caminó por detrás. ¿Por qué? Porque ellos hicieron de la cruz un símbolo muy prominente en aquellos días. La cabeza de los 2 miraron hacia el cielo, pero la cabeza del otro, que ellos guiaban, subió a los cielos. Y escucharon una voz: ¿han predicado a aquellos que están durmiendo? Entonces aquí tenemos la doctrina de predicar a los muertos. Una respuesta vino de la cruz. Sí. ¿Usted confía en este evangelio? Si lo hace, bueno, lo siento mucho por usted. Yo creo que eso pertenece de donde se encontró el otro manuscrito, en el basurero. Déjenme llevarles a Sinaí. Bueno, estaba interesado en ir a Santa Caterina, donde este famoso manuscrito del cual todas las traducciones modernas están basadas, fue encontrado. Bueno, aquí está. Este es el protectorado de Santa Caterina. Ese es el monasterio, el famoso monasterio. Aquí están las calaveras de
de los monjes que fueron activos ahí, y si desea usted puede orar a ellos y recibir una bendición. Ellos le responderán aparentemente. Bueno, yo no vi ninguna posibilidad de que ellos me respondieran, no tenían aliento, pero sin embargo, bueno, usted puede si lo desea. Este es el Sinaí, así dicen. Y en la iglesia encontramos los símbolos del sol y la luna y todos los símbolos paganos. La famosa librería del Sinaí, donde esto fue encontrado, donde tenemos todos estos códices antiguos, escritos a mano, esos antiguos manuscritos, y el famoso Codex Sinaiticus, el cual fue encontrado por Tischendorf en 1844. Así que ahí lo tenemos. Entonces esto fue dado a los eruditos católicos en 1844 en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Una fecha interesante. Ese es el Codex Sinaiticus. Allí tienen algunos de los antiguos manuscritos que están en este lugar. Y historia interesante acerca de este monasterio. El tratamiento benévolo del monasterio del Sinaí por los árabes, que nunca lo destruyeron. Los islamistas nunca tuvieron problema con ellos, que tomaron la península en el siglo VII, y es debido a la patente de Mahoma y de su protección con derechos y privilegios que el profeta Mahoma, fundador de Islam, concedió a los monjes del monasterio del monte Sinaí. Entonces Mahoma protegió a este monasterio. ¿Quién más lo protegía? Bueno, aquí hay otro documento interesante. Napoleón Bonaparte, que era un framasón de 33 grados, a propósito, bueno, si había tal cosa en esos días, su hermano era el gran maestro en España y él era un alto framasón. Esos grados todavía no existían en esos tiempos, pero él era uno de los iniciados más elevados. Él protegió a este monasterio. Personas interesantes que protegieron a este monasterio. Esos son los famosos 4 evangelios del Codex Sinaiticus. Y este es mi amigo de allá. Nosotros estamos entrando al monasterio y estas son algunas de las pinturas del monasterio. Y luego este arbusto fascinante aquí, y todas las personas aquí alineándose para orar enfrente de este arbusto. Ese es el famoso arbusto. De hecho, este arbusto ha sobrevivido por millares de años y nunca se le ha regado con agua. Nunca se le regó agua. De hecho, es uno de los arbustos más famosos de la historia del mundo. Ese es el famoso arbusto ardiente que Moisés, ante el cual se inclinó. Así dicen. Nos contaron que nunca había sido regado. Estuve interesado porque a qué servía de esa tubería de ahí, pero ellos insistieron que era una tubería muerta, lo cual no había agua en ella, pero era un arbusto muy espinoso, así que me preguntaba si había otro detrás de él. Bueno, sin embargo, ustedes pueden orar al arbusto y este les puede dar una bendición. Bueno, yo no quise orar, pero pensé que quizá tocándolo lo ayudaría. Pero desde entonces no he sentido nada. Pero bueno, ahora ese es el tipo de paganismo que está siendo enseñado allí. ¿No es eso increíble? Esos son 2 diáconos sentados afuera. Donde quiera que la así llamada contrarreforma comenzada por los jesuitas ganó el nacimiento de la gente, el vernáculo fue suprimido y la Biblia fue guardada de los laicos. Tan ansiosos estaban los jesuitas de destruir la autoridad de la Biblia, el Papa en papel de los protestantes, como ellos la llamaban despectivamente, que incluso no se frenaban de criticar su autenticidad y valor histórico. Los jesuitas hicieron guerra contra la Biblia protestante. Antes de que los ingleses pudieran juntarse a la manera de pensar de la Europa continental y ser llevados al punto de cuestionar su gran Biblia inglesa, su manera de pensar debía ser cambiada. Se tuvo que hacer mucho para desacreditar en sus ojos la Reforma, su historia, doctrinas y documentos, que ellos admiraban como una gran obra de Dios. Entonces, eso es lo que ellos tuvieron que hacer. Ellos tuvieron que destruir ese pensamiento. Ahora, una declaración muy interesante, y veremos de quién viene en un momento. A pesar de toda la persecución que ellos, los jesuitas, han tenido que enfrentar, este es un escritor católico que escribe, ellos no han abandonado Inglaterra, donde hay un mayor número de jesuitas que en Italia. Tomen apunte, un mayor número de jesuitas que en Italia. Hay jesuitas en todas las clases de la sociedad, en el parlamento, en el clero inglés, entre los laicos protestantes, hasta en las estaciones más altas. No podía comprender cómo un jesuita podría ser un sacerdote protestante o cómo un sacerdote protestante podría ser jesuita. Pero mi confesor silenció mis escrúpulos diciéndome, omnia munda mundis.
Y ese es San Pablo que se convirtió en judío para salvar a los judíos, y no era ninguna maravilla, por lo tanto, que un jesuita se fingiera ser protestante para la conversión de los protestantes. Pero preste atención, le ruego, para descubrir acerca de la naturaleza del movimiento religioso en Inglaterra llamado puseísmo. El clero inglés era antiguamente demasiado adjuntado a sus artículos de fe para ser sacudidos de ellos. Usted hubiera podido emplear en vano todas las maquinarias utilizadas por Bossuet y los jansenistas en Francia. Eran los que estaban, usted sabe, detrás de la Revolución Francesa, los jesuitas y todos ellos, para reunirlos a la Iglesia romana. Así que los jesuitas de Inglaterra probaron otro plan. Esto era para demostrar desde la historia y desde la antigüedad eclesiástica la legitimidad de las costumbres de la Iglesia inglesa, de donde, con esfuerzos de los jesuitas escondidos entre su clero, se levante una atención cuidadosa, estudiosa a la antigüedad cristiana. ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió que los jesuitas eran los sacerdotes en las iglesias protestantes? Era Descantes, sacerdote en Roma, profesor de teología, censor oficial teológico de la Inquisición. El hombre mismo nos dice que era así. Ahora, el romanismo es conocido por haber entrado recientemente a la Iglesia de Inglaterra. Antes del 1833, si usted sostuvo una misa como la se sostiene hoy, eso hubiera sido anatema. Si usted hubiera hecho y dicho las cosas que se dijeron en ese entonces, eso hubiera sido anatema. Luego las cosas cambiaron. Newman, el líder del movimiento Oxford, de regreso a la Iglesia romana, solamente a través de la Iglesia inglesa puede usted actuar sobre la nación inglesa. Deseo, por supuesto, que la nuestra Iglesia sea consolidada con y por y en su comunión, por el bien de la Iglesia y por el bien de ustedes, y por el bien de la unidad. Él y sus asociados creían que el protestantismo era el anticristo. Muy bien. Faber, uno de los asociados de Newman, y él también hacía parte del movimiento de Oxford, dijo: el protestantismo está muriendo. Lo bueno que está en él está, por la misericordia de Dios, siendo recolectado en las cosechas de Roma. Toda mi vida, Dios mediante, será una cruzada contra la detestable y diabólica herejía del protestantismo. Entonces aquí hay una guerra en la iglesia inglesa. Yo creo, dice él, que el anticristo será el infiel y se levantará fuera de lo que se llama el protestantismo. Él está justo diciendo las cosas al revés. Y la Iglesia de Roma e Inglaterra serán unidas una sola para oponerlo. Qué cosa fascinante. Apocalipsis 13:18, ellos lo cambiaron. Ellos no cambiaron el número 666, pero en la versión revisada ellos tienen una nota al pie de la página que dice que su número es 616. Solo por motivos de interés. Ahora hablemos de estos dos caballeros, Westcott y Hort. Esos son los que escribieron, basados en los manuscritos antiguos, el texto griego sobre el cual todas las traducciones modernas están basadas. ¿Quiénes eran estos dos caballeros y en qué creían? Ahora, todo lo que les voy a decir acerca de ellos viene de dos libros escritos por los hijos de Westcott y Hort, publicando sus propias cartas. Esto no es lo que alguien dice acerca de ellos, esto es lo que ellos mismos dicen sobre lo que creen. Esto